Entonces, sin más preámbulos, miremos Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No sé si ustedes lo han visto, para mí ha sido una gran bendición poder compartir la Biblia así en orden, expositivamente. Dios entregó la Biblia en orden, ¿sí es claro? Dios no le entregó a Jeremías un pedacito, no le entregó el capítulo 40, luego le entregó el capítulo 1. La Biblia tiene un orden diseñado por Dios, ¿sí es claro? La entregó en orden y la idea es que nosotros también la podamos recibir en orden. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros podamos ver el argumento principal que el autor quiere presentar, ¿sí es claro? O sea, cuando nosotros leemos o en el colegio nosotros nos ponían alguna tarea de saque la idea principal del texto, saque la idea principal del capítulo, saque la idea principal del libro, pues cuando uno lee la Biblia debe tratar de hacer lo mismo, ¿sí es claro? Entender qué es lo que el autor principalmente quería comunicarle a la audiencia original y para que así nosotros podamos extraer las verdades más profundas de la palabra de Dios. Sí, de hecho, en enero he visto muchos problemas en la gente a la hora de leer la Biblia, de estudiar la Biblia. Los miércoles vamos a hacer, unas 7 clases de hermenéutica. Básicamente la hermenéutica es cómo leer y cómo interpretar la Biblia. ¿Qué necesito yo cuando voy a leer la Biblia, cuando la voy a estudiar? Porque hemos visto muchas falencias cuando de pronto veníamos acostumbrados a otra forma de leer la Biblia. Entonces vamos a hacer un taller, un pequeño seminario acerca de eso los miércoles. Cómo yo, si quiero leer la Biblia, la quiero estudiar, puedo hacerlo, ¿sí es claro? Entonces para que de pronto se programen y se preparen para eso, ¿vale? Entonces aquí ha sido muy claro, no sé si ustedes lo han visto muy claro, Lucas ha presentado a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Si ustedes se acuerdan, los primeros 3 capítulos, dice que se le apareció a Zacarías, se le apareció a Elizabeth, se le apareció a María, el testimonio de ángeles en el bautismo, el testimonio de Dios, el Dios el Padre, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, Lucas detalladamente nos mostró las credenciales de por qué Jesús es el Mesías, ¿sí es claro? Eso es muy importante. Nosotros debemos estar seguros, confiados, debemos tener la capacidad de defender ante quien sea que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Al judío, que día estaba viendo un video en Jerusalén, un muchacho estaba diciéndole a los judíos que ellos habían rechazado a su Mesías. Ese man muy bravo, lo querían matar, estaban piedros. Llegó la policía y el man no paraba de gritar que ellos habían negado al Mesías, habían rechazado al Mesías, que Jesús era el Salvador. Y es un video bastante fuerte, pero un cristiano debe estar en la capacidad de entender eso, de saber eso. Jesús es el Mesías porque Él nació de una virgen, fue sin pecado, Dios dijo que Él era su Hijo, Jesús es Dios. Nosotros debemos tener toda la seguridad y toda la certeza de que Jesús es el Mesías. Y es lo que Lucas quiere transmitirnos, ¿es claro? Cuando entramos en el capítulo 4 vimos que Él derrotó a Satanás, después derrotó a todos los demonios, sanó a la suegra de Pedro, después el milagro poderoso en la barca, la naturaleza. O sea, Lucas nos ha mostrado el poder de Jesús, el poder que viene de Dios y que es Dios obrando y haciendo milagros. Y hoy entramos en un pasaje a mí me gusta mucho este pasaje, porque aquí Lucas, como médico, se detiene en una enfermedad particular
un milagro particular. Nosotros sabemos que Jesús sanó a muchas personas, pero Lucas se detiene en este milagro porque él quiere mostrarnos y presentarnos algo, ¿sí es claro? ¿Cuál es la enfermedad más temible en este tiempo? El SIDA, ¿no? Yo creo que más que el cáncer, el SIDA, ¿cierto? Porque el SIDA no tiene cura, ¿sí? Cuando una persona se sube en un bus y dice, hola, buenos días, yo tengo SIDA, pues inmediatamente uno, pucha, no quiero ni tocarlo, ¿sí? Porque uno siente temor, pues es una enfermedad que no tiene cura. Yo personalmente conozco personas que se han sanado de un cáncer. De SIDA no conozco, la verdad no he conocido. No sé si hay, no lo sé. Pero es una enfermedad que produce terror. Si alguien se sube y dice yo tengo SIDA, pues inmediatamente tú no quieres compartir con esa persona y quieres aislarte de esa persona. Es una enfermedad terrible, temible. Es una enfermedad que nosotros le tendríamos miedo y terror, ¿sí es claro? Entonces, en el tiempo de Jesús, la lepra era una enfermedad terrible, era una enfermedad que la gente le tenía pánico, le tenía terror. Digamos que nuestra generación es una generación que ha evolucionado mucho en el campo de la medicina, pero en esa época era espantoso, terrible. De pronto, si ustedes pueden ver, aquí en Cundinamarca, en Colombia y en Cundinamarca, más o menos por los años de 1870 y algo, el gobierno decretó que los leprosos debían estar confinados en un solo lugar. Entonces se generaron 3 puntos, 3 lugares. El uno está en Santander, pero ya no se recuerda tanto de eso. Pero aquí en Cundinamarca hay un punto que es Agua de Dios, ¿sí es claro? El corregimiento Agua de Dios que queda en Cundinamarca, entre Bogotá y Girardot, ¿sí? Era una ciudad donde el Estado dijo, van a aislar a los leprosos para allá. Y a todos los leprosos se los llevaron para allá. El rechazo que esa gente vivió en 1874 era algo impresionante. O sea, eso es tremendo. Vea, eso es puro campo de concentración nazi. Puro campo de concentración nazi. Mire, a esa gente la encerraron en alambres de púas, ¿sí? Les dieron su propia moneda, o sea, ellos no podían tocar ninguna, ellos tenían su moneda especial, ellos tenían su ciudadanía especial. Las cámaras esas que usó Hitler fueron diseñadas ahí, no para matarlos, sino para supuestamente limpiarlos con baños. Les inyectaban aloe vera, les inyectaban un poco de plantas. Esa gente fue totalmente discriminada, o sea, aquí nomás a 3 horas, ¿sí es claro? O sea, para que nosotros podamos ver la realidad de lo que este hombre estaba viviendo. Era gente totalmente aislada, totalmente rechazada, totalmente apartada. Ahorita vamos a hablar un poco de la enfermedad, pero quiero que entiendas que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos Levítico es uno de esos libros que uno dice, no entiendo nada, ¿sí? Son libros muy duros, pero en Levítico sencillamente Dios trata con una enfermedad en particular y es la lepra. Si tú miras en Levítico, la enfermedad que necesitaba de sacrificio, ahorita vamos a ver todo el sacrificio, todo lo que necesitaba un leproso para reinjertarse en la sociedad, era impresionante, o sea, pero quiero que me entiendas algo, miren, la Biblia trató la lepra y muestra la lepra como si estuviera mostrando el pecado del corazón del hombre, ¿sí es claro? La única enfermedad que requería sacrificios una vez se sanara era la lepra. Pero hay una enfermedad más grave que la lepra y es el pecado en el corazón del hombre. Nosotros por naturaleza somos muy vanidosos, ¿sí? Pero si nosotros pudiéramos ver en un espejo nuestra alma, veríamos un leproso. Y es lo que voy a tratar de argumentar hoy. Ese mensaje es duro, ¿sí? Porque uno ataca el corazón del orgullo humano, pero literalmente si nosotros viéramos físicamente nuestra alma, se vería deteriorada, se vería caída por el pecado, pero ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Entonces, miremos un segundo lo que dice el versículo 12.
El versículo 12, ¿sí? No nos hemos... Sí, Lucas 5:12, ¿sí? Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Muy bien. Si ustedes recuerdan, Jesús, ¿dónde está haciendo ministerio todavía? Muy bien, en la Galilea. Jesús todavía está en la Galilea, ¿se acuerda? Hemos ido a Nazaret, hemos ido a Capernaum. Me extraña, todavía estamos en el mar de la Galilea, la sanidad. Lo del barco fue en la Galilea. Estamos todavía en la Galilea, ¿sí? No nos hemos trasladado. Lucas no nos describe en qué momento, no nos describe en qué tiempo, no nos describe en qué lugar, solamente nos va a decir que en un tiempo determinado aconteció esta situación. Probablemente es muy seguro que Jesús estuviera enseñando, ustedes han visto, Jesús enseñaba. Si la multitud venía, él se subía en un barco y seguía enseñando. Cada vez que Jesús, su mayor ministerio fue la enseñanza y fue la predicación, ¿sí es claro? Los milagros, miren, los milagros son muy importantes en la Biblia porque los milagros nos muestran que verdaderamente Jesús es Dios. O sea, nadie nunca jamás ha tenido ni va a tener la capacidad que Jesús tenía para hacer milagros. O sea, literalmente Jesús desterró todas las enfermedades de Galilea, de Israel, la lepra, toda clase de enfermedades. Literalmente el Señor desterró toda la enfermedad. Nunca lo veo yo cobrando un peso. Sencillamente era el poder de Dios, el poder creativo de Dios, obrando y haciendo milagros. O sea, lo hemos visto. La gente decía, nunca hemos visto una cosa semejante a esta, nunca hemos visto milagros como estos. Es impresionante el poder creativo y sanador de Jesús, ¿sí? Entonces miren lo que dice después, se presentó un hombre lleno de lepra. Marcos 1 y Mateo 8 narran también este mismo evento. Marcos 1 y Mateo 8 narran este mismo evento. Creo que Lucas es el que más describe lo que sucedió ese día. Pero básicamente si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio y Levítico, cuando un hombre tenía lepra, inmediatamente tenía que ser aislado. Tiene que ser apartado de este hombre. No puede seguir conviviendo con nosotros. Porque su enfermedad puede ser contagiosa o no sé, ¿sí? La palabra lepra viene de la palabra griega lepra. ¿Qué significa? No mentiras. Viene la palabra griega lepra que significa escamoso o con costra, ¿sí es claro? No es la lepra que nosotros conocemos hoy en día en este siglo, ¿sí es claro? Hoy en día se llama la enfermedad de Hansen, pero en la época de los judíos y en la época de Jesús, las enfermedades en la Biblia no se describían por su patología, ¿sí es claro? O sea, la Biblia nunca dice, este hombre tenía la bacteria, no, la Biblia nos dice que este hombre tenía un problema en la piel, ¿sí es claro? Entonces, hay muchas enfermedades que son de la piel, ¿sí es claro? Y básicamente lo que hizo la Biblia fue agrupar todas las enfermedades y llamarlas lepra, o sea, tiene un problema en la piel. Pero la lepra nosotros hoy como la conocemos es la enfermedad de Hansen, que es más o menos de 1830 y algo, ¿no? La verdad no me acuerdo, pero esa sí es la lepra que desgasta toda la parte física, los nervios, ahorita ya vamos a hablar de ella. Pero en la época de Jesús, cuando se hablaba de lepra, quería decir que tenía una enfermedad de la piel, ¿sí es claro? Y es lo mismo que sucede en Levítico 13 y en Levítico 14. Si tú en casa puedes leer Levítico 13, qué bueno que lo puedas hacer para que veas cómo se trataba a una persona que empezaba a tener problemas en su piel. Si dice, si alguna mancha te empieza a salir, si alguna costra te empezaba a salir, si algo empezaba a suceder en tu piel, inmediatamente debías acercarte al sacerdote. El sacerdote iba a examinar la piel y iba a decir, vamos a lavar, vamos a hacer una purificación, vas a irte 8 días para tu casa y en 8 días regresas. Entonces imagínense, era un proceso muy expectante porque imagínense que a usted le empieza a salir algo, ¿sí es claro? Usted va donde el sacerdote, bueno, y empieza el proceso. Tenías que irte 8 días a tu casa y volver. Si la enfermedad había avanzado,
desterrado. Tenías que ser echado fuera de la ciudad. Si la enfermedad como que no era muy claro, se daban otros 8 días y ese era el proceso, ¿sí? O sea, piensa el proceso de angustia que vive una persona que está entrando en una enfermedad de esas, o sea, era terrible. Debes ser aislado de tu familia, debes ser aislado de tu hogar, de tu trabajo, debes confinarte en un lugar única y exclusivamente para leprosos. Ahora, recuerden que Lucas, ¿qué profesión tenía? Médico. Como él es médico, él nos está describiendo la lepra que este hombre. ¿Cómo era la lepra que este hombre tenía? Lleno de lepra. O sea, era visible que este hombre de verdad estaba enfermo por lepra. ¿Sí es claro? Lucas está haciendo el diagnóstico y lo que dicen los teólogos es que probablemente se trate de la enfermedad de Hansen. O sea, la lepra como nosotros hoy la conocemos es una enfermedad muy antigua. Imagínense que hicieron excavaciones en Egipto, cogieron una momia que estaba bien conservada, ¿sí? Y le miraron la piel y estaba la bacteria, el bacilo es que se llama, estaba la bacteria que hoy se conoce como la lepra que es la enfermedad de Hansen, la lepra que nosotros conocemos hoy en día. O sea, son enfermedades muy antiguas y son enfermedades que generaban mucho pavor y mucho terror en la sociedad, ¿sí? De hecho, los judíos decían que si un leproso había pasado por una calle, ellos no volvían a pasar por esa calle. Algunos rabinos decían que ellos preferían tirarle piedras a un leproso antes que acercarse a él. O sea, literalmente, una persona que está leprosa era totalmente rechazada, aislada, apartada, no podía estar en la sociedad y no había un proceso médico curativo para esas personas, ¿sí? Quiero que veas la condición de estas personas, de esta gente. O sea, mi hermana en su carrera de psicología fue a Aguas de Dios y estuvo hablando con algunos leprosos. Y es gente muy... Hoy ya la enfermedad está controlada, ¿sí? Pero es gente... Se pueden acercar a mi hermana, tranquila. Pero es gente muy marcada, ¿me entiendes? Los trataron, no podían votar, no tenían opinión de nada. Eran tratados peor que un perro, ¿sí es claro? Totalmente aislados, totalmente rechazados, totalmente apartados. ¿Puedes imaginar la condición de un hombre de esos? Es impresionante. Esa gente sufría muchísimo por la condición de su enfermedad, su condición física. Y a mí nomás el hecho de pensar, el hecho de acercarme a un sacerdote, y que yo vaya empeorando y que yo vaya empeorando, que tenga que ser apartado, dejar mi familia, mi hogar, mi trabajo, todo, por mi enfermedad, por la condición que estoy atravesando, es tremendo. Ahorita lo combinamos, lo vamos a ver de una mejor forma, ¿sí? Miremos un momentico Lucas 4:27 para que vean algo. Está ahí atrásito. Dice, muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán. ¿Sí ven que la lepra era una enfermedad común? O sea, no es de qué está hablando Lucas, ¿sí? No, sino que se conocía esa enfermedad. ¿Ustedes se acuerdan de Naamán? Estaba lleno, igual dice la Biblia, estaba lleno de lepra. Dios le había dado esa lepra a él. ¿Qué hace la enfermedad? ¿Qué hace la enfermedad? Básicamente, dicen algunos, yo no soy médico, pero dicen algunos médicos, que es una enfermedad que ataca el sistema nervioso, ¿sí es claro? Obviamente la piel entra en un proceso de retrocesión, de descomposición, pero el problema principal de la enfermedad no es ese. El problema principal de la enfermedad no es ese. El problema principal de la enfermedad es que ataca el sistema nervioso y que básicamente las personas no sienten, empiezan a dejar de sentir. Por eso ellos fácilmente, como su piel está en retroceso y como ellos no sienten, fácilmente pueden lastimarse o arrancarse
partes de su cuerpo sin darse cuenta, ¿sí es claro? Un médico hizo una expedición en el África y cuando fue allá se encontró con que muchos leprosos metían las manos al carbón inconscientemente, ¿sí es claro? O sea, como no sienten nada, metían las manos al carbón y cuando ya se daban cuenta estaban quemados. Fácilmente dicen que muchos leprosos era muy fácil que se les cayera la nariz. Por eso se les llama también que eran la enfermedad del león, algo así, que ellos quedan como un león, quedan como sin nariz. Si ellos se hacían así en los ojos, pues podían perder su visión, su visibilidad. O sea, es una enfermedad extremadamente aterradora. Literalmente está consumiendo la imagen de una persona. Ahora piensa en el pecado. Es imposible hacer la conexión de la lepra y el pecado. Porque cuando nosotros pecamos, la imagen de Dios que Él hizo cuando nos creó se deteriora y se deteriora y se deteriora. Es impresionante lo que vive una persona que es esclava del pecado, ¿me entiendes? No sé cómo describirlo, pero una persona que es esclava del pecado sufre mucho por sus pasiones, por sus deseos, ¿sí es claro? Fornicación, adulterio, idolatrías, orgías, borracheras, disensiones, ¿sí es claro? Cuando una persona está pecando, está deteriorando la imagen que Dios plantó en su creación y el pecado la ha deteriorado, ¿sí es claro? Literalmente la imagen del leproso, con el paso del tiempo en la enfermedad se va deteriorando. Así somos nosotros. Hay un término en teología muy feo, hoy les voy a hablar muy feo, pero es la depravación total del hombre. Dice que el hombre es un ser completamente depravado. Y tú piensas en la palabra depravado y dices, uy, qué palabra tan fuerte, ¿sí? Y sí, la palabra es fuerte. ¿Qué significa que el hombre sea un ser completamente depravado? Significa que todas las áreas de su vida han sido contaminadas por el pecado. En nosotros hay bondad, ¿me entienden? Si yo veo un niño en la calle trabajando al sol y son 3 niños, 3 hermanitos, uno inmediatamente ¿qué siente? Compasión. O sea, uno quisiera ayudarle a esos niños, ¿me entiendes? En nosotros hay esa bondad, hay esa compasión. ¿Qué significa que yo sea un ser depravado? Que todas las áreas de mi vida están y son contaminadas por el pecado. Miren, la época en la que las iglesias son más solas, adivinen cuál es. Diciembre. ¿Puedes creerlo? Diciembre, que se supone que nosotros exaltamos, siempre ha sido así, siempre. En diciembre, que se supone que nosotros exaltamos a nuestro Rey Salvador, ha nacido, queremos congregar. No, la gente está pensando en otra cosa, en otro cuento. Miren, las finanzas en la iglesia, las épocas más difíciles, adivinen cuáles son. Junio y diciembre. Ahora, en junio y en diciembre, ¿qué hay? ¿Por qué? Porque el corazón, o sea, todas las áreas de nuestra vida han sido influenciadas por el pecado. Y las áreas de nuestra vida se inclinan al pecado. ¿Sí es claro mi punto? Que yo sea un ser depravado no sea que yo sea como Garavito. Que yo sea un ser depravado significa que todas las áreas de mi vida están contaminadas por el pecado y que la imagen de Dios que Él plantó en el huerto del Edén se ha deteriorado. El pecado a nosotros nos hace sufrir, ¿sí? Y si tú miras el pecado que reina en tu vida y que reina en tu corazón, no solo te lastima a ti, sino que lastima a otros. Esta enfermedad involucraba a la familia, ¿me entienden? Esta enfermedad involucraba a la familia. Si un hombre tenía que ser aislado, no solamente sufría el hombre, ¿quién más sufre? Pues los niños no pueden ver, no sé, a su papá o a su mamá, sufre. Y cuando el pecado reina en el corazón, la familia sufre, ¿sí? Por como yo soy. Mi intención en este día es que te puedas ver como la Biblia lo está expresando.
que yo pueda ver la maldad de mi corazón y que yo pueda ver cuánto mi pecado lastima y ofende a mi familia, a mis seres queridos, a los que me rodean, que literalmente yo me pueda ver hoy como ese leproso, porque eso es el pecado. El pecado lo que hace es consumir, este mosquito no me deja predicar, que el pecado me empieza a consumir mi vida por dentro, ¿me entiendes? Es muy triste ver a cristianos, o bueno, no sé, a personas, es muy triste ver a personas que han escuchado el Evangelio y que quieren seguir obstinándose en el pecado. Es muy triste, ¿me entienden? Es muy doloroso porque la medicina les está siendo dada. Y nosotros sabemos el daño que el pecado nos hace, ¿sí es claro? Uno sabe cuando quiere tener una actitud pecaminosa, en la casa, en el trabajo, cuando uno se quiere poner orgulloso, cuando uno se quiere poner altivo, cuando uno quiere ser ventajoso, cuando uno quiere ser tramposo. Uno sabe cuándo la maldad del corazón está reinando y la imagen de Dios se está deteriorando. O sea, quiero que veas que el leproso, con el paso del tiempo, su imagen se está deteriorando. Así es todo aquel que permanece en el pecado. La imagen de Dios se deteriora. Yo necesito verme como ese hombre. Necesito compasión, misericordia. ¿Sí es claro? Básicamente en la época de Jesús y desde el Antiguo Testamento, ustedes saben que Israel funcionaba como una teocracia. ¿Sí es claro? ¿Qué significa una teocracia? No democracia, teocracia. Teocracia significa que quien gobierna es Dios y quien pone las leyes es Dios. No hay democracia. En el Antiguo Testamento Israel era una teocracia. Ahora, los alcaldes, los gobernadores, los oficiales de esa época eran los sacerdotes. Los sacerdotes fueron puestos por Dios como una autoridad, ¿sí es claro? Entonces, si a un hombre se le dictaminaba lepra, inmediatamente se le daba un certificado y ese hombre ya era excluido y debía ser rechazado por la sociedad y por el lugar donde él vivía, ¿sí es claro? Entonces, por eso cuando la persona se sana tiene que volver a donde el sacerdote, pero ya vamos a hablar un poco más acerca de eso, ¿sí? Miremos lo que dice el versículo, capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si tú quieres, si quieres, puedes. Básicamente lo que este hombre hizo es digno de muerte. Si un leproso era desterrado y él volvía a entrar a la ciudad, nosotros tranquilamente podíamos coger piedras y apedrearlo, porque está entrando en la ciudad, ¿sí es claro? O sea, este hombre viene a Jesús totalmente desesperado. ¿Pueden imaginarse eso? Toda mi vida he estado enfermo de lepra, toda mi vida he sido un leproso, estoy con leprosos, y empieza a correrse la voz que hay un gran sanador, y es un sanador que está sanando toda clase y todo tipo de enfermedades. Inmediatamente, ¿qué hace uno? Ay, ojalá él venga algún día y me salve de acá. No, inmediatamente dice que él corrió hacia ese lugar, ¿sí es claro? Entrar en la ciudad era un peligro para este hombre. Si este hombre entraba, posiblemente podría ser apedreado. Pero piensa en este hombre, él ya no le interesa ni siquiera morir. De hecho, morir sería un alivio para un hombre que está en esa condición. Él viene totalmente desesperado a Jesús porque sabe que Jesús puede sanarle. Se ha escuchado el rumor, hay un maestro que está sanando
Los leprosos escuchan ese rumor inmediatamente lo que tú quieres hacer. Es ir donde ese leproso, no importa si te van a apedrear, él viene con desesperación. Y así nosotros debemos ir con nuestro pecado, con nuestro pecado. Cuando yo estoy luchando con el pecado, yo tengo que ir con desesperación a Dios, suplicándole y rogándole a Él que me salve, suplicándole a Él que tenga misericordia en mi vida y transforme mi corazón. Los pasajes que elegimos al principio, nosotros lo vimos. El pecado de Judá está escrito con cincel. Es un corazón duro, es un corazón duro. Es un corazón que está obstinado, durísimo. ¿Qué necesita ese corazón? Un corazón nuevo. ¿Se acuerdan Ezequiel? Les daré un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible. El pecador debe ir desesperadamente a los pies de su Salvador para que Él le transforme, para que Él le cambie, para que Él haga un milagro en su vida, ¿sí es claro? Un hombre tiene que ser quebrantado. O sea, a ver, si yo estoy desesperado, yo meto toda mi energía y toda mi fuerza y lloro y me quebranto y le suplico que me cambie, ¿me entiendes? O sea, no es una oración como, bueno, Señor, estoy desesperado, cámbiame. No, yo creo que la oración de este hombre y la actitud de este hombre es una actitud penitente. Es como, ya no quiero ser más así, no quiero ser más así. Ya no quiero ser más un leproso. Y nosotros deberíamos decirle al Señor, ya no quiero tener más mi corazón duro. Ya no quiero tener más mi corazón inclinado al pecado. Ya no quiero tener más mi corazón inclinado a la maldad. Vengo desesperado a ti porque necesito un cambio. Literalmente uno tiene que quebrantarse ante la condición de la situación de uno, ¿me entiendes? Uno sabe que hay actitudes que lastiman a la familia, que lastiman a otros. Uno sabe que hace cosas indebidas, que uno hace cosas malas, ¿es claro? Porque es nuestro corazón, porque somos pecadores. Pero el único lugar donde nosotros podemos encontrar gracia, ayuda, misericordia es en la presencia de Dios. La vida cristiana no se trata de que tú digas, hoy es un nuevo día, voy a vivir en victoria, voy a hacer todo lo posible para que este día, al primer problema caes. El cristiano necesita levantarse, arrodillarse, ir a su Salvador, ir a la única fuente de vida, a clamar y a pedir en desesperación misericordia. ¿Sí es claro? Lo único que yo le puedo decir a una persona para que Dios la salve es que apele a su misericordia. Y que en ese corazón, ¿se acuerdan ese hombre? Jesús pone dos tipos de oración, ¿se acuerdan? Que un hombre oraba y decía, Señor, yo ayuno 2 veces al día, doy diezmo de todo lo que gano, 2 veces a la semana, perdón, doy diezmo de todo lo que gano, no soy como este hombre pecador. Y se voltea a la cámara y enfoca al hombre pecador, y dice que el hombre pecador no puede ni siquiera alzar sus ojos, se está golpeando el pecho y dice, Señor, sé propicio a mí, yo soy un hombre pecador. Ese es el punto que Lucas quiere mostrarnos. Así como ese leproso fue desesperado por sanidad, así nosotros debemos ir en desesperación a los pies del Salvador para que Él cambie nuestro corazón. Nosotros sabemos y conocemos, digo mentiras, nosotros no alcanzamos a comprender la maldad de nuestro corazón, ¿sí? Pero nosotros sabemos cuando nos estamos obstinando en nuestro pecado y cuando somos orgullosos. El año pasado iniciamos el año hablando de las bienaventuranzas. Vimos las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Vimos lo que para Dios es una persona feliz. La Biblia sí habla de felicidad, sí, pero no en tus términos. Tú eres feliz cuando vives en los términos de Dios. Y vimos que el primer punto de la bienaventuranza es que tú reconozcas tu condición, tu pobreza, ¿sí es claro? Y si yo no me veo como una persona mala, yo tengo que decirle a Dios que
por favor revele la maldad de mi corazón. Era lo que el rey David decía. Sobre todo en nuestra cultura, en nuestra religión, en nuestro país laico, las personas por naturaleza se creen buenas. Yo no robo, yo no le hago daño a nadie, yo soy un buen ciudadano. Y nosotros decimos, oiga, sí, ¿yo qué le digo? Sí. Pero el problema es cómo Dios te ve, no como tú te ves ni como yo te veo. Yo te puedo ver como una excelente persona, pero yo tengo que decirte cómo Dios nos ve. Romanos 3 lo leímos. Romanos 3 es la forma en la que Dios nos ve, nos mira. Romanos 1. Nosotros necesitamos ver nuestra condición e ir desesperados a los pies del Salvador para que Él haga un milagro y nos dé vida nueva en Cristo Jesús. Para que Él cambie nuestro corazón, para que Él cambie nuestros argumentos, nuestros prejuicios, para que Él transforme nuestras vidas, ¿es claro? No sé cómo has pedido por tu salvación, no sé cómo lo has hecho, tampoco hay una fórmula para ser salvo, ¿sí? Pero sí debe ser un corazón desesperado. Y la pregunta es si tú has ido al Salvador desesperadamente para que Él te cambie. Porque si yo me acerco con orgullo creyendo que soy bueno, el infierno está lleno de personas buenas. Sigamos mirando lo que dice la Biblia. Entonces dice que el cual viendo a Jesús, ¿qué fue lo siguiente que hizo? Se postró con el rostro. ¿Esa es una actitud de qué? De reverencia, de humildad. La Biblia no lo dice, ¿sí? Algunos teólogos dicen, él reconoció que Jesús es Dios. Otros dicen, no sabemos, no es muy claro. Yo personalmente creo que él reconoció la deidad de Jesús, porque la palabra que se utiliza allí, se postró, es la palabra griega que significa adoración, y que cuando nosotros vemos cómo se usaba esa palabra en todo el Nuevo Testamento, siempre se refiere a adoración hacia Dios, ¿sí es claro? Pero básicamente lo que este hombre es que se postra y se arrodilla, o sea, literalmente, ¿qué hace? Cae quebrantado a los pies de la majestad de la grandeza de Dios. Hay momentos en que Dios lo tiene que quebrar a uno. Dios lo tiene que quebrar a uno. Cuando tú lees la Biblia, se empieza a exponer tu corazón, ¿sí es claro? Y hay momentos que Dios quiebra la vida de una persona para humillarla, para humillarla. Literalmente este hombre está totalmente quebrado por su enfermedad y él necesita solamente postrarse ante la majestad de un Dios grande. Cuando nosotros oramos tenemos que reconocer que estamos ante el Santísimo, ante el gran Dios, ante el Señor, ante el Creador. Nosotros inmediatamente tenemos que venir a Él con reverencia, ¿sí es claro? Esta es una actitud de reverencia. Es una actitud muy humilde. Yo tengo que caer sobre mis rodillas, tengo que caer sobre mis pies. Él me ha quebrado, Él me ha quebrado. Dios utiliza cosas para formar la vida de uno, eso es claro, eso se ve a lo largo de la Biblia. Solo tú tienes que ver la vida de Jeremías. Dios mío, Jeremías, Dios. Jeremías, me gusta cómo predica, pero ese hombre le tocó muy duro. Este man predicaba, inmediatamente dice que lo cogieron y lo metieron en un cepo. O sea, aquí amarrado y la cabeza amarrada así como en una madera. Y así predicaba, y así Dios le decía, predica. Y ese man así amarrado, predicaba. A la gente que entraba a la ciudad, ¿puedes creer una cosa de esas? Ahí está el ungido de Jehová, como los ungidos de hoy, ¿sí? Ahí está el ungido de Jehová. Después dice que lo metieron en una cueva profunda, y había, dice allí, lodo cenagoso, popó. Ahí está metido, ahí está, el ungido. Y desde ahí él predicaba. Después estuvo en una cárcel.
Jesús, qué vida la de Jeremías, Señor. O la vida de Ezequiel. Dios pasa por su proceso para que uno se humille. Dios humilla el corazón del hombre. Uno tiene que ver eso, ¿me entiendes? Cuando yo voy a la presencia de Dios, yo tengo que ir con humildad, con reverencia. Estoy ante el Santísimo, estoy ante la grandeza de Dios. Solamente puedo tener un corazón humillado ante su presencia porque reconozco mi maldad. Es que este mensaje va en contra de lo que el mundo predica, ¿me entiendes? ¿Han escuchado a Daniel Aviv? Mi tía me dice que yo me parezco a Daniel Aviv y me da una piedra. Me da mucha piedra. No me parezco, pero no me digas así, ¿sí? Porque ellos dicen, no, mira, tú vales mucho. Exáltate, enorgullécete, anímate, cobra valor en este día. Sí, son palabras positivas. Pero yo primero tengo que reconocer la miseria y la pobreza de mi corazón. ¿Me entiendes? Es la actitud de un leproso. Vengo a ti porque tú eres grande y yo te necesito. Yo reconozco mi pobreza, mi humildad. ¿Sí? Miren lo que dice después. Muy bien. Le rogó, le clamó. O sea, miren, viene desesperado, viene humillado y viene a rogar. Ahora, ¿qué le rogó? Señor, si quieres, puedes limpiar. Tú debes limpiarme. Decreto en tu nombre que hoy me limpias. Quiero ser limpio ya. Palabra de fe, no uso palabra de fe, ¿sí? Él sabe que Él le puede sanar, ¿me entiendes? Él lo sabe, Él me puede sanar, pero no se lo exige. Porque Él sabe que Dios no le debe nada. Un pecador sabe que Dios no le debe nada. Mira, todo lo que nosotros tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando uno cierra un año, uno tiene que decir, hasta hoy el Señor nos ha ayudado. El Señor ha sido misericordioso. Hemos tenido dificultades, hemos tenido problemas, baches. Hasta hoy el Señor nos ha ayudado. El Señor ha sido misericordioso con nosotros, ¿sí es claro? Y este hombre literalmente está allí diciéndole, Señor, yo sé que tú puedes, eso es fe, si quieres, yo sé que tú puedes. Él no le dice, si tú puedes, no, yo sé que tú puedes. Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Él viene no reclamando, no exigiendo, no declarando, no ató a los demonios, ató la enfermedad de lepra, todas esas cosas. Es un hombre, o sea, si yo pudiera ver la película de este hombre, ese literalmente está en tierra, postrado, reconociendo su desespero, su condición, y solamente le dice al Dios grande que tiene delante de él, si tú quieres, puedes salvarme, ¿sí es claro? Si tú quieres, puedes sanarme. Y así nosotros debemos ir a Dios. Si tú quieres, ¿sí? Yo sé que tú puedes, lo que Dios quiere lo hace. Esta semana leía ¿cómo se llama eso? Una frase en Instagram, bueno, por ahí la vi. Decía, Dios es un caballero y Él golpea en tu corazón para entrar. Y alguien decía, no, lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos, dice el Salmo. Y no le pide permiso a nadie para hacer lo que Él quiere. Literalmente Él no me pidió permiso a mí para entrar en mi corazón. Él entró, cambió el corazón y ahora vives para mí. Así es. ¿Cómo respondemos nosotros en fe y en arrepentimiento? ¿Sí? Pero básicamente, esta es la imagen de un hombre que está desesperado por su condición. Toda su vida ha tenido lepra, sabe que Jesús puede limpiarle, se humilla, se arrodilla delante del Salvador, clama por misericordia y Él espera en la benevolencia y en la bondad de Jehová. Nosotros debemos ser así, ir así para que Dios nos cambie, nos transforme. No hay nada que a Dios le quede grande. Yo hablaba con mi pastor y yo le decía, no, pucha, yo creo que a Dios le quedó grande mi vida, ¿sí? Él era un poco tosco y me decía, no sea pendejo. No le quedó la vida grande de Moisés, de otros, usted, no, ¿usted quién es?
¿sí? Yo debo esperar por la misericordia de Jehová, ¿sí? Nosotros quisiéramos que el cambio nuestro sucediera con la primera oración. Hoy oré 20 minutos. Pues tengo que ir a la fuente de vida que me transforme, que me cambie, que me lave, pero yo tengo que reconocer mi pecado, ¿sí es claro? Debo reconocer mi pecado. Debo dejar mi orgullo a un lado y humillarme ante su presencia, humillarme ante Él. Rendirme ante Él y reconocer que nada soy, que Él no me debe nada. Señor, si quieres puedes hacerlo. Y rogando, dice que rogando. ¿Sí? Alguien me preguntaba esta semana que él tenía miedo sino que él de pronto había dejado de orar un poco porque él no sabía si Dios quería ayudarle o no. ¿Sí? Y yo le llevé al pasaje de la viuda, ¿se acuerdan? La viuda que va donde el juez injusto. Y dice que iba a medianoche y este juez dice que ya cansado le respondió la petición. Jesús está enseñando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener, o sea, ser humildes, humillarnos ante su presencia. Señor, cámbiame. Vengo a ti para que me cambies. ¿Se acuerdan de Jacob? De aquí no me levanto si tú no me bendices. Yo no voy a dejar de venir a ti hasta que tú cambies mi corazón, cambies mi alma, cambies mi vida. Nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, afecta a los que nos rodean. Así es. Nuestro pecado es así, nuestra maldad es así. Cuando uno se obstina en el pecado, el corazón de uno se vuelve orgulloso, se vuelve duro. Y solo importa mi pecado y solo importa lo que yo quiero y eres duro con los que te rodean. Así fue. Así era, ¿sí es claro? Así es. Cuando yo me obstino en mi maldad, no me importa yo mismo, no me importa nadie, yo me encierro en ese mundo, yo necesito arrepentirme. Yo necesito venir con una actitud humilde a la presencia de Dios para que Él haga un cambio, para que Él me transforme, me cambie, mude mi corazón, me ayude. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde vamos? Este es más bravo todavía, el 13. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Y qué hizo? Le tocó. Vamos un momentico a Deuteronomio 5. Dicen los judíos. Ahí se me perdió. Levítico 5, perdón. Lo siento. Levítico 5:2, perdón. Está ahí, vecino, lo siento. Miren el versículo 2 y 3. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá. O si tocare inmundicia de cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será. ¿Qué pasa si yo tocaba a un leproso? Era culpable y había delinquido. ¿Qué hizo Jesús? ¿Delinquió la ley? No, Jesús nunca delinquió la ley. Toda justicia Jesús la. Entonces cuando Jesús lo toca, podemos saber que cómo estaba el leproso. Ya estaba sano, claro, ya estaba sano. Jesús no puede tocar a nadie inmundo. Lo dice el pasaje. Jesús no puede tocar a nadie inmundo. Ahora, Jesús, ¿por qué toca a este hombre una vez ya está sano? Es la pregunta. Para mostrar su amor, su compasión, su misericordia, su gracia. El pecador es una persona que sufre mucho, sobre todo cuando uno mendiga amor.
¿sí? Uno es una persona con muchos conflictos, con muchos vacíos, con muchas dificultades, ¿sí? Literalmente cuando Lina me terminó, Lina es culpable, ¿sí? Ella me terminó. Literalmente yo me sentí vacío, sin esperanza, ¿es claro? Mi consuelo y mi paz era ella y ella me dejó. Pero cuando yo me acerco a Dios y Él me salva, el amor que yo experimenté y experimento no se compara con ninguna cosa. Dios ha mostrado su amor con nosotros, en que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Literalmente Jesús toca a este hombre porque Jesús es compasivo y porque Jesús vino a restaurar en mi vida lo que estaba totalmente dañado, totalmente deteriorado. Todo lo que el pecado había dañado y había marchitado, el amor restaurador de Dios obró en un corazón necesitado. ¿Es claro? Jesús no tenía ninguna necesidad de tocarle, pero Jesús primero afirma el corazón de este hombre y segundo quiere que los otros vean, quiere que las personas vean que la sanidad viene de él, obvio, ¿sí? Por eso lo toca. Pero sobre todo le toca porque yo puedo experimentar su amor, puedo experimentar su compasión. Si a mí me preguntan cuál es el atributo de Dios que yo más destaco o que yo más he disfrutado, su amor. Nosotros hablamos de justicia porque los hombres deben arrepentirse. Pero cuando tú entras en una relación con Cristo, en una relación en su presencia con Él, y cuando tú conoces a Cristo por medio de su palabra, lo que tú te sientes es amado, perdonado, redimido. Dios llena tu corazón. Esa es pura frase de cajón, pero literalmente hay un hueco en nuestro corazón que solo Él puede llenar. Solo Él puede llenar la necesidad de nuestra alma. Solo Él puede darnos su amor. El amor que nosotros necesitamos es el amor de Dios. Llenando nuestros corazones vacíos, necesitados. El pecado es terrible, ¿sí? Muchos niños crecen sin papá, sin mamá en este tiempo. Papá y mamá están en la rumba, están en el baile, y muchos niños crecen solos. Crecen con muchos conceptos y conflictos de inadecuación, de muchas cosas, ¿me entiendes? No quiero hablar de psicología, pero muchas personas llegan con muchos conflictos a la cruz, ¿me entiendes? Y la obra poderosa de Dios es restaurar su corazón, su alma, su interior, sus vacíos. El amor de Dios es el amor que todo lo llena. Él ha recibido un leproso, lo ha sanado, lo ha transformado, lo ha tocado, ¿sí es claro? Ha afirmado su amor en él. Oseas dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en amor y en benignidad. Está hablando de una relación de matrimonio, literalmente. Efesios 5, Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es su esposa. Él murió por su iglesia, Él murió por nosotros, para darnos su amor, su misericordia, su gracia, ¿me entiendes? Muchos de nosotros ponen una barrera impresionante en las relaciones, en todo, porque nos han lastimado, porque nos han dañado, pero cuando Jesús entra en un corazón, entra a restaurar, a transformar, a cambiar, a limpiar. Necesitamos su ayuda, ¿me entiendes? Necesitamos su presencia, necesitamos su espíritu. Pero tú debes reconocer tu condición, Es lo único que Él pide. Reconoce la condición de tu corazón, humíllate ante su presencia y vas a ver la salvación, la sanidad de Jehová. Pues vamos a Lucas capítulo 5. Muy bien.
13. Entonces extendió la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante, ¿qué sucedió? O sea, no solo, ese es un milagro creativo, ¿me entiendes? Este es uno de esos milagros creativos. Si este hombre no tenía nariz, ¿qué sucedió? Le creció la nariz. Yo no sé, la Biblia dice que habían paralíticos en la época de Jesús, ¿sí? Normalmente un paralítico es como sin pies, a no ser que tenga una parálisis por la columna, no sé. Pero una parálisis, si nosotros podemos ver, literalmente Jesús hizo que piernas nacieran. Y si este leproso fue limpio, literalmente la sanidad fue completa, total. Si él tenía una cavidad en su cabeza por algún golpe, no sé, literalmente Jesús la restauró. O sea, literalmente el milagro que ocurrió fue un milagro impresionante, o sea, fue un milagro increíble. Ya vamos a ver por qué tanta gente creyó. Mucha gente creyó después de esto, ahorita lo vamos a ver en Marcos. Pero literalmente Jesús, si este hombre no tenía una oreja, Jesús... A ver, ¿se acuerdan de Malco? Malco y Pedro, ¿sí? Pedro. Se creyó torero Pedro y le cortó la oreja a Malco. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, ay, por aquí voy a tener alguna oreja. Déjenme por acá. Literalmente hizo que la oreja le saliera, ¿me entiendes? No sé si la alzó, pero literalmente quedó restaurado completamente. ¿Sí me entiende? Literalmente puso su mano allí, puso su mano. Y quedó como nuevo. Los supuestos sanadores de hoy deben combinar estas dos cosas, hacer milagros creativos y sanar gente, o deben callar ante la presencia del verdadero sanador. El único que sana con ese poder, ¿sí es claro? Es Jesús. Ahora miren lo que dice. Y al instante la lepra. Los milagros de Jesús eran instantáneos. ¿Sí? No dice, no, bueno, y con el tiempo él fue mejorando. No, instantáneamente. Vamos un momentico a Marcos 1. Miren el 42. Así que él hubo hablado, ¿sí? Marcos 1:42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio. El proceso de esto está en Levítico 14, ¿sí? Ustedes lo leen en su casa porque no nos da. Pero básicamente en Levítico 14 el leproso llegaba donde el sacerdote, estoy limpio, salían fuera del campamento, fuera, con el sacerdote, sacrificaban un ave, debía llevar 2 aves, sacrificaba un ave, debía llevar hisopo, debía llevar grana, y en un río, junto a un río hacían un sacrificio, lavaban con una corriente de agua, era todo un ritual. El ritual es muy parecido al ritual que debía hacer un sacerdote para consagrarse en el día de la expiación. O sea, literalmente la lepra es la imagen visible del pecado, ¿sí? No se puede describir de otra forma. Entonces esta gente ofrecía sacrificios, esperaban 8 días y después que el hombre era sano, debía entrar al tabernáculo y otros 8 días hacía otro sacrificio. Literalmente era un ritual bastante complejo para que el hombre pudiera ser injertado en la sociedad. Un momentico, o no, aquí dice, en el 44 mira lo que dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. ¿Para qué? Para que los sacerdotes que dijeran, ¡guau!
¿Qué pasó? Simón, ¿qué le pasó? Literalmente ellos, los sacerdotes, debían creer por lo que estaba sucediendo en este leproso. ¿Sí es claro? Ahora Jesús, mire lo que dice el 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas. Ya Jesús no podía entrar a ninguna ciudad. ¿Puedes imaginarte eso? Porque si Jesús entraba en una ciudad, inmediatamente no colapsaba todo. Ya él no entraba a ninguna ciudad. Él se quedaba fuera. Y ya la gente y las multitudes empezaron a venir. ¿Ves el registro que Lucas ha hecho? Primero abrió el rollo en Isaías, leyó. Después se expulsó el demonio. Después todos empezaron a venir a la casa de Pedro. ¿Te acuerdas? Después él empezó a predicar a la orilla del lago. Dice que la multitud era tan grande que lo empezaron a poner sobre la orilla y él se subió en una barca. Pero ya no podía ni entrar a la ciudad, sino que le tocaba irse a los lugares desiertos. Aquí dice, ya no entra en las ciudades, ya las multitudes vienen a él. Cuando nosotros entremos en el capítulo 7, vamos a empezar a ver la enseñanza de Jesús. Tremendo, tremendo, ¿sí? Pero aquí él ya prácticamente, si él entra en una ciudad, la ciudad colapsa, toda la ciudad lo está viendo, ¿sí? Algunos dicen, bueno, pero este hombre no parece muy creyente porque no le hizo caso, ¿sí? ¿Sí lo ven? Jesús le dijo, no le digas a nadie. Inmediatamente él, ¿qué hizo? Fue el hijo. Pero tú puedes imaginarte la emoción de la salvación, de la sanidad. Cuando ese hombre fue sano, inmediatamente, ¿qué hizo? No pudo callar, ¿sí es claro? Eso nos pasa a nosotros cuando somos salvos. No podemos callar. Tenemos que decirle a todo el mundo de nuestra salvación, ¿sí? Muy bien. Volvamos para terminar un momentico en Lucas. Lucas 5, 16, 5:16. Yo creo que un pasaje como este muestra la humanidad de Cristo, ¿sí? La humanidad de Cristo. Varias veces Lucas nos muestra a Jesús orando, Jesús dependiendo del Padre, Jesús buscando el poder del Padre, la ayuda del Padre, Jesús dependiendo, buscando la ayuda del Padre continuamente, ¿sí? Este es un pasaje que uno dice, Jesús oraba, sí, Jesús oraba. De hecho, los discípulos no le decían, Señor, enséñanos a echar demonios, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a orar. Muy bien, oremos. No sé si tengan alguna pregunta, duda.